Era una llamada rutinaria para una reparación menor, nada especial al principio. No había pensado demasiado en ello. Tenía 60 años, vivía sola en un mundo tranquilo y predecible, ajeno a la emoción del deseo desde hacía más tiempo del que quería admitir. Pero aquella tarde de miércoles, cuando Jacob cruzó la puerta, joven, fuerte y con un encanto nervioso, sentí que algo se removía en mi interior. Lo que empezó como un momento inocente pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Nuestros encuentros, antes profesionales, se llenaron de tensión y, al cruzar límites que ni siquiera sabía que existían, la línea entre la necesidad y la obsesión se fue difuminando. No lo había planeado, no lo esperaba, pero había despertado en mí algo imposible de ignorar. Llevaba días mirando el grifo que goteaba, viendo cómo el agua se acumulaba en el fregadero, un recordatorio constante de lo poco que me fijaba en mi entorno. Tras años de mejoras cuidadosamente elegidas en la casa, todo parecía carecer de sentido sin alguien con quien compartirlo. La vivienda se había vuelto demasiado grande desde el divorcio, cada habitación resonando con recuerdos que intentaba no evocar. La cocina, antes centro de nuestra vida familiar, había caído en un silencioso abandono. Igual que yo. Así que, cuando la fuga se volvió insoportable, hice algo que no había hecho en mucho tiempo: pedí ayuda. Busqué a un manitas local. Jacob. El nombre no me decía nada, solo alguien para hacer el trabajo. Esperaba a un hombre mayor, curtido, quizá algo brusco. Pero al abrir la puerta aquel miércoles frío, me encontré con un joven de 20 y tantos. Jacob estaba allí, alto, con la caja de herramientas en la mano, una simple camiseta gris que se tensaba sobre su pecho ancho. Su sonrisa nerviosa no llegaba del todo a los ojos, pero había algo en el que me atrapó de inmediato. «Hola, vengo a mirar el grifo», dijo con una voz grave pero suave. Me sorprendí al notar cómo el corazón me daba un pequeño vuelco. Una reacción absurda, pensé. A mi edad esas chispas ya quedaban atrás, y, sin embargo, allí estaba. Una chispa que no había sentido en años. «Pasa», logré decir, apartándome para dejarle entrar. Lo observé mientras se movía por la cocina, escudriñando el espacio con atención tranquila. Había eficiencia en sus gestos, arrodillándose para inspeccionar las tuberías, sus manos firmes manipulando las piezas metálicas. Yo permanecía cerca, fingiendo ocuparme de otra cosa en la encimera, pero mis ojos no se apartaban de él. Había fuerza en sus brazos al apretar los tornillos, concentración en su rostro. No había estado tan cerca de un hombre joven en años. Ni siquiera lo había imaginado. Y sin embargo, algo se agitó dentro de mí. No era solo su atractivo físico, aunque Jacob lo era sin esfuerzo, de esa forma natural y varonil. Era la energía que traía consigo, una vitalidad que contrastaba con el silencio que se había instalado en mi vida. Había calidez en él, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me descubrí mirándole demasiado. Me acomodé el albornoz, una prenda que nunca había considerado provocativa, y enderecé la postura, intentando apartar los pensamientos ridículos que se colaban en mi mente. Jacob levantó la vista, sorprendido al encontrar la mía. Su expresión delató un destello rápido antes de volver a centrar la atención en el fregadero. Vi cómo se le sonrojaban las mejillas. Y aquel detalle me produjo un leve cosquilleo de poder. Era inocente, sí, pero me devolvía sensaciones que había enterrado hacía tiempo, deseo. Me acerqué un poco más, observando cómo trabajaba. Había nerviosismo en sus manos, como si intentara no notar demasiado mi presencia. ¿Todo bien ahí abajo?, pregunté con una voz más suave de lo que había planeado. Asintió sin mirarme. Sí, es una fuga pequeña, en unos minutos estará lista. No pude evitarlo. Le toqué el hombro, apenas un leve apretón. Sentí cómo se tensaba bajo mi mano y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Había logrado afectarle. «Eres muy fuerte», dije con un tono apenas más coqueto. Él alzó la vista, más sonrojado aún. Gracias». Le sonreí con complicidad. La tensión entre ambos se palpaba, espesando el aire en la cocina. Él intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente al apretar la última pieza. Me incliné un poco más sobre la encimera, vigilando cada movimiento.
Al incorporarse para limpiar sus manos con un trapo, evitaba mirarme. Intentaba aferrarse a la profesionalidad. ¿Necesitas ayuda?, pregunté sabiendo de sobra que no la quería. Negó rápido, guardando sus herramientas con dedos inseguros. Le rocé de nuevo el brazo, esta vez dejando que mis dedos sintieran el calor de su piel. Se quedó inmóvil un instante, atrapado en una lucha interna evidente en sus ojos. Una parte de él quería ceder. Yo lo sabía. La otra le recordaba que no debía hacerlo. Él era más joven, y yo una mujer que debería haber sabido comportarse mejor. Pero en aquel momento no importaba. Dejé que mi mano se demorara en su brazo, sintiendo la tensión entre nosotros chisporrotear como electricidad. Me miró con la respiración entrecortada, los ojos abiertos, inseguros. Por un instante creí que daría un paso adelante, cerrando la distancia que nos separaba. Pero retrocedió de golpe, rompiendo el hechizo. Señora, tartamudeó, la voz temblorosa. Solo estoy aquí para arreglar el grifo. Sonreí suavemente, divertida por lo turbado que estaba. ¿Seguro que no hay nada más que necesite arreglar?, pregunté con tono burlón. Parecía no saber si quedarse o salir corriendo. Le temblaban las manos mientras recogía las últimas herramientas, luchando por mantener el control. Di un paso hacia él, mis labios a escasos centímetros de los suyos. «¿Hay algo más de lo que podrías ocuparte por mí?», susurré con voz baja, insinuante. No respondió, simplemente se quedó quieto, paralizado. Me incliné, como si fuera a besarle, pero antes de que pudiera hacerlo dio un paso rápido hacia atrás, levantando las manos como para apartarme. «No puedo», dijo, sacudiendo la cabeza. «De verdad, no puedo». Fruncí los labios, un poco decepcionada, aunque sabía que no iba a ceder. Al menos no todavía. Se marchó con prisa, prácticamente huyendo de la casa y dejándome sola en la cocina una vez más. Pero la manera en que se fue me dejó pensativa. No era solo torpeza o incomodidad, quedó en el aire una tensión espesa, algo inacabado, irresuelto. Y en el fondo lo sabía, Jacob no había dicho no porque no quisiera. Lo había hecho porque no confiaba en sí mismo para no decir sí. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de emoción y frustración. No podía dejar de pensar en Jacob, en la forma en que había vacilado, en cómo sus ojos se habían detenido en mí un poco más de lo normal. Hacía años que no me sentía así, hacía años que no sentía nada. Y de repente estaba este joven que había despertado en mí algo que creía muerto. No esperaba volver a verle. Me imaginaba que se habría prometido a sí mismo no regresar, que no debía regresar. Pero, una semana más tarde, sonó el teléfono. No reconocí el número. Al descolgar, era él. «Hola, soy Jacob, el fontanero. Solo llamaba para comprobar si todo va bien con el grifo, si la reparación ha aguantado». Su voz sonaba educada, profesional incluso, pero podía percibir el temblor oculto en ella. Estaba nervioso. Y eso me excitaba más de lo que quería admitir. «Oh, Jacob», respondí, intentando sonar casual aunque sabía perfectamente hacia dónde iba todo aquello. «Qué curioso que llames. El fregadero está perfecto, pero hay otro problemilla en el baño que me gustaría que revisaras. Seguramente no sea nada, pero me quedaría más tranquila si lo viera un profesional». Hubo un silencio en la otra línea. Podía casi oír cómo valoraba sus opciones, debatiéndose consigo mismo. «Puedo estar allí en una hora», dijo al fin. Colgué con una sonrisa satisfecha. Esta vez no pensaba dejarle escapar tan fácilmente. Cuando Jacob llegó, estaba visiblemente más nervioso que la primera vez. Intentaba mantener la calma profesional de siempre, pero veía la tensión en sus hombros, la manera en que evitaba mirarme mientras le guiaba escaleras arriba hacia el baño. El problema del grifo era mínimo, solo un mando suelto. Pero ambos sabíamos que no era eso lo que le había hecho volver. Mientras trabajaba, yo permanecía cerca, observándole en silencio. El aire entre nosotros era denso, cargado de una tensión no dicha que erizaba mi piel. Esta vez parecía más concentrado, con la cabeza gacha, los ojos fijos en su tarea. Pero yo podía sentirlo, estaba más consciente de mí, más consciente de lo que nos separaba. No aguanté más. «Jacob», murmuré,
dando un paso más cerca. He estado pensando en ti. Se detuvo un instante, apretando con fuerza el grifo. No me miró, pero vi cómo sus nudillos se ponían blancos, como su respiración se aceleraba apenas un poco. Ah, ¿sí? Su voz sonó cautelosa, como si no supiera si debía reconocer lo que había pasado antes. No he podido dejar de pensar en la última vez, continué, en un tono bajo, íntimo. Parecías interesado, pero te contuviste. ¿Por qué? Al principio no contestó, siguió manipulando la pieza, aunque el conflicto se reflejaba en sus ojos. Es que, soy un profesional, dijo al fin, casi en un susurro. No estaría bien. ¿Y quién decide lo que está bien o mal, Jacob? Repliqué, acercándome aún más, sintiendo el calor de su cuerpo. Tú eres un hombre adulto. Yo soy una mujer adulta. Los dos sabemos que aquí hay algo. Que existe algo entre nosotros. Lo sientes, ¿verdad? Entonces me miró. Tenía la mandíbula tensa, los ojos cargados del mismo conflicto que antes. Luchaba consigo mismo, intentando mantener la distancia profesional, esa barrera invisible. Pero la tensión ya había llegado demasiado lejos. Y yo no pensaba dejarla escapar. Dejé que mi mano rozara su pecho, sintiendo los latidos acelerados bajo mis dedos. Su respiración se entrecortó y, por un momento, pensé que retrocedería otra vez. Pero de repente, sin previo aviso, me agarró del brazo y me atrajo hacia él. No fue brusco, pero sí firme. Su rostro quedó a centímetros del mío, su aliento cálido sobre mi piel. Margaret, dijo con voz baja e intensa. Esto no es un juego. Nunca he dicho que lo fuera, respondí, con una sonrisa que se dibujó en mis labios. Ya no había vuelta atrás. Las manos de Jacob seguían sujetando mi brazo, firmes pero inseguras, como si no confiara en sí mismo para soltarme. Su expresión había perdido la cortesía nerviosa de antes, ahora había en sus ojos algo crudo, desprotegido. La tensión entre nosotros cambió, transformándose en algo más profundo, más peligroso. Me incliné hacia él, dejando mis labios a apenas un suspiro de los suyos. Su agarre se tensó, como si al mismo tiempo me acercara y me empujara. Durante un instante dudé. ¿Se rompería? ¿Se marcharía para no volver jamás? Pero entonces su respiración se aceleró y supe que sentía lo mismo que yo. A veces hay que dejarse llevar, susurré, con una promesa inconfundible en la voz. Jacob dudó apenas un segundo más. Y luego, como si algo se quebrara dentro de él, me atrajo con fuerza y me besó. No fue un beso tímido ni vacilante. Fue un beso cargado con todo lo que habíamos estado conteniendo. Sus labios se movían contra los míos con urgencia, enviándome un escalofrío por la espalda. Sus manos se aferraban a mi cintura como si temiera soltarme. Le devolví el beso, rodeándole el cuello con mis brazos, acercándole aún más. El calor crecía con cada segundo, el mundo alrededor desvaneciéndose. El baño, el grifo, la fuga, todo desapareció bajo la intensidad de su contacto. Sus manos descendieron hasta mis caderas, y sentí en su cuerpo la tensión, el esfuerzo por contenerse. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Nos separamos apenas lo suficiente para recuperar el aliento, las frentes apoyadas una contra la otra, jadeando. Podía sentir su corazón desbocado bajo mis dedos. La mirada en sus ojos me lo dijo todo, no era un arrebato momentáneo. Era algo que llevaba tiempo luchando contra sí mismo, algo que no quería admitir. ¿Y ahora qué?, preguntó, en un susurro, buscándome con la mirada. Sonreí, retrocediendo lo justo para darle un poco de aire, pero sin romper del todo la conexión. Creo que ya sabes la respuesta, Jacob, dije con una confianza tranquila que no sentía desde hacía años. Hemos cruzado la línea. ¿Por qué parar ahora? No contestó de inmediato. Se quedó mirándome, el conflicto aún brillando en sus ojos. Pero tras un último vistazo hacia la puerta, me rodeó otra vez con sus manos, aferrándose a mi cintura. Esta vez no había dudas, ni reservas. Ambos sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. El resto de aquella tarde transcurrió en un borrón de sensaciones. Jacob y yo apenas salimos del baño. La tensión acumulada se desató al fin, inevitable y embriagadora.
Sus manos recorrían mis hombros, mi cintura, mis caderas. Su toque era firme pero respetuoso, como si intentara soltar el control sin perderlo del todo. Yo no quería control. No entonces. No después de tantos años de rutina, de noches solitarias frente al televisor, de llamadas esporádicas de mis hijos adultos. No me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba, sentirme deseada otra vez. Jacob me besaba con pasión, sus labios descendiendo por mi cuello, sus manos sujetando mis caderas. Un suspiro escapó de mi garganta mientras me abandonaba al momento. Era intoxicante estar con él, joven, fuerte, y, sobre todo, capaz de mirarme de un modo en que nadie lo había hecho en tanto tiempo. No era solo atracción física. Era una conexión más profunda, inesperada e innegable. Finalmente llegamos al dormitorio, envueltos en una energía que no recordaba desde hacía años. Al tumbarnos entrelazados en las sábanas, no pude evitar sonreír, sintiéndome más viva que en toda una vida. Nunca había hecho nada así, murmuró Jacob, con la voz ronca, mientras sus dedos dibujaban círculos perezosos en mi brazo. Yo tampoco, admití en un susurro. Se giró para mirarme, con una vulnerabilidad en el rostro que no esperaba. No debería haberlo hecho, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Pero no me arrepiento. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo. Sentí los latidos de su corazón bajo mis dedos y sonreí suavemente. Yo tampoco, respondí. Permanecimos un rato en silencio después de aquello, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El peso de lo que acababa de suceder flotaba en el aire, pero no resultaba incómodo. Era como si ambos hubiéramos cruzado una línea que no sabíamos que existía, y ninguno de los dos quería regresar atrás. Finalmente Jacob se incorporó, lanzando una mirada al reloj. Debería irme, dijo, con una voz impregnada de la misma desgana que sentía yo. He estado aquí más tiempo del que planeaba. No tienes por qué, repliqué, aunque sabía que no podía quedarse. Dudó, mirándome como si quisiera permanecer allí, pero acabó negando con la cabeza. No quiero que esto sea raro, dijo, en un tono suave pero firme. No quiero que pienses que solo, ya sabes. Sonreí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. No lo pienso, aseguré, sentándome a su lado. Eres un buen hombre, Jacob. Los dos necesitábamos esto, y me alegro de que haya pasado. Pero no espero nada más que lo que fue. Pareció aliviado, aunque en sus ojos quedaba un atisbo de confusión, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas fueran tan simples. ¿De verdad estás bien con todo? ¿Sin sentimientos raros ni nada? Reí suavemente, negando con la cabeza. No, Jacob, nada raro. Solo fue uno de esos momentos. Sin ataduras, sin presión. Asintió despacio, todavía procesando la sencillez de mis palabras. Vale, dijo tras una pausa larga. Supongo que nos veremos. Quizá, contesté, con un deje de broma. Si el grifo se vuelve a romper, serás el primero al que llame. Eso le hizo sonreír. Se levantó, cogió sus herramientas y se echó la bolsa al hombro. Pero antes de marcharse, se giró hacia mí una última vez. Margaret, dijo, con voz suave pero llena de sinceridad. No me arrepiento. Solo quiero que lo sepas. Le devolví la sonrisa mientras abría la puerta. Yo tampoco. Y, con eso, se fue. En los días siguientes, me descubrí pensando en Jacob más de lo que debería. Cada vez que pasaba junto al fregadero, recordaba cómo me había mirado, cómo le habían temblado ligeramente las manos cuando toqué su brazo. Recordaba el calor de su beso, la forma en que su cuerpo se había apretado contra el mío, la vacilación antes de rendirse. Hacía tanto que no me sentía así. Tanto que no sentía nada parecido. No esperaba que volviera a llamar. Imaginaba que se habría convencido a sí mismo de que fue algo único, que no debía repetirse. Y quizá tuviera razón. Quizá nunca debió ocurrir en primer lugar. Pero no me arrepentía, ni un segundo. Aún así, no sabía si volvería a verle. Ni siquiera sabía si quería. La parte racional de mí entendía el peligro, la diferencia de edad, la dinámica de poder, las expectativas sociales, la posibilidad real de estar jugando con fuego.
Pero la parte de mí que había revivido en sus brazos no se preocupaba por nada de eso. Sabía que, si llamaba, no diría que no. Y entonces, una tarde, más o menos una semana después de que se fuera, sonó mi teléfono. El momento en que vi su nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. No lo esperaba. Ni siquiera lo había deseado, pero allí estaba. Su nombre, su número. Una puerta abierta de nuevo a la emoción de lo que habíamos compartido. Hola, su voz sonaba vacilante, cauta, como si no supiera si debía estar llamando. Solo quería comprobar lo del grifo, ya sabes, asegurarme de que sigue funcionando bien. Hubo una pausa, y noté la incertidumbre en su voz, como si intentara convencerse de que seguía siendo una llamada profesional. Pero los dos sabíamos que no era así. El grifo está bien, contesté, dejando que mi voz bajara un matiz, lo justo para que entendiera que no hablaba del fregadero. Pero hay otro problemilla con el que quizás puedas ayudarme. Hubo otro silencio. Casi podía escuchar los latidos de su corazón al otro lado de la línea. Esa vacilación que delataba que estaba sopesando sus opciones, decidiendo si debía volver o no. Estaré allí en una hora, dijo Jacob al fin, su voz apenas un susurro, como si dudara de la decisión que acababa de tomar. Pero yo sabía, muy dentro, que no podía mantenerse alejado. Igual que yo no podía resistirme a volver a llamarle. Al colgar, una oleada de anticipación me recorrió el cuerpo. Hacía mucho que no sentía algo así, esa mezcla de nerviosismo y deseo puro, circulando por mí como un torrente. Me repetí que era solo un capricho momentáneo, nada serio, nada duradero. Pero en el fondo sabía que ya era más que eso. Pasé la siguiente hora dando vueltas por la casa, ordenando cosas que no necesitaban ordenarse, intentando calmar la emoción que crecía en mí. Esto no era propio de mí. Nunca había sido de las que pierden el control, de las que se dejan arrastrar por algo tan imprudente. Pero con Jacob, todos esos muros que había construido durante años parecían derrumbarse. Cuando al fin llegó, sentí la misma sacudida de la primera vez. Estaba en el umbral, dudoso, pero claramente atraído por el imán invisible entre nosotros. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi el mismo destello de incertidumbre que había visto antes. Pero también algo más oscuro, más intenso. Entró, y pude sentir cómo la electricidad entre nosotros volvía a encenderse. No hablamos mucho mientras le guiaba de nuevo al baño, fingiendo que había algún problema menor que necesitaba arreglo. Pero los dos sabíamos por qué estaba allí en realidad. En cuanto nos quedamos solos, el aire cambió. Jacob intentaba concentrarse en la tarea, jugueteando con el grifo, pero vi cómo le temblaban los dedos. Estaba nervioso. Yo también. Nerviosa por lo que estábamos haciendo, pero más aún por lo mucho que lo deseaba. Me acerqué, observándole mientras fingía revisar la llave del agua, con el cuerpo tenso, los ojos clavados en la tarea. El silencio era denso, cargado de un deseo no dicho. Al final no pude más. Extendí la mano y la posé suavemente sobre su hombro, sintiendo el calor de su piel a través de la tela. Jacob se quedó helado, rígido bajo mi contacto. Por un instante no se movió, ni siquiera respiró. Pero luego giró lentamente hacia mí, con los ojos cargados del mismo conflicto que ya había visto antes. Jacob, susurré, suave pero insistente. Ya no tienes que fingir. Su respiración se entrecortó. Pensé que volvería a apartarse, que saldría corriendo como la otra vez. Pero algo cambió en su expresión, su resolución se quebró, sus defensas se derrumbaron. Y sin una palabra más, me rodeó con sus brazos y me besó con una fuerza que me dejó sin aliento. Esta vez fue distinto. No hubo dudas. No hubo vacilaciones. Jacob no se contuvo. Sus manos recorrieron mi cuerpo con urgencia, haciéndome estremecer. Le respondí con la misma pasión, enredando mis dedos en su pelo, pegándome aún más a él. El momento nos arrastraba. El baño se volvió demasiado estrecho para contenernos. Sin romper el beso, Jacob me levantó y me llevó hasta el dormitorio, donde los límites entre nosotros se disolvieron por completo. Las horas siguientes fueron un borrón de sensaciones. El mundo exterior desapareció mientras nos entregábamos a un deseo que ambos habíamos tratado de negar.
Las manos de Jacob se movían por mi piel con una mezcla de necesidad y reverencia que igualaba la mía. En esos momentos nada más importaba. Me sentí viva. Más viva de lo que me había sentido en años. Como si los años se hubieran fundido, y yo ya no fuera la mujer que había pasado tanto tiempo atrapada en la rutina, en la soledad silenciosa de una casa demasiado grande. Con Jacob me sentía deseada. No había vergüenza ni culpa. Solo calor. Solo la certeza de que los dos necesitábamos aquello. Su toque era a la vez tierno y exigente. Me besaba con un hambre que me sorprendía, y yo se la devolvía con igual fervor. No quería soltar ese instante. Al final, quedamos tendidos entrelazados, los cuerpos exhaustos. El silencio no era incómodo, sino sereno. Podía sentir su respiración en mi cuello, lenta y acompasada, mientras sus dedos trazaban distraídamente figuras sobre mi piel. Cerré los ojos, disfrutando del calor de su presencia, del peso de su cuerpo junto al mío. No hacían falta palabras. Los dos sabíamos que aquello era más que un arrebato. Era algo más profundo. Algo que no habíamos previsto, pero que no podíamos negar. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista. No como una mujer de 60, no como una exesposa, sino como una persona, como una mujer capaz aún de desear, de vivir. Pero la realidad siempre encuentra la forma de colarse. Conforme pasaban las horas, sentí el peso de lo sucedido asentarse sobre mí. Jacob era joven, mucho más joven que yo. Y aunque en el calor del momento la diferencia no importó, sabía que no podría ignorarse para siempre. Le miré, aún dormido a mi lado, respirando tranquilo. Parecía en paz. Pero yo me preguntaba cuánto duraría esa paz. Cuánto tardaría en darse cuenta de lo complicado de lo nuestro. Y cuánto tardaría en empezar a alejarse. Ese pensamiento me atravesó con un destello de miedo. Nunca había planeado llegar a esto. Nunca había planeado sentir más que una atracción pasajera. Pero ahora lo sabía, me había encariñado con él. Más de lo que jamás pretendí. Me incorporé despacio, envolviéndome en la manta para no despertarle. Miré por la ventana, el sol se escondía tras los árboles, bañando la habitación en un resplandor dorado. Sabía que aquello no podía durar. La parte racional de mí lo entendía, lo nuestro era efímero, fugaz. Pero otra parte, una que no había querido reconocer hasta entonces, deseaba que durara. Que Jacob se quedara. Y eso me aterraba. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla extraña de añoranza. Y de incertidumbre. Jacob y yo seguimos viéndonos, pero algo había cambiado. Seguía siendo amable, atento, pero entre nosotros se había instalado una distancia, una tensión callada imposible de ignorar. Sabía que no era intencionado, él intentaba conservar lo nuestro, pero yo veía el conflicto en sus ojos cada vez que estábamos juntos. Era joven, con toda una vida por delante, y no podía evitar preguntarme si había empezado a arrepentirse del camino que habíamos tomado. La diferencia de edad, que al principio había sido un tabú emocionante, ahora se alzaba como una sombra constante. Notaba cómo nos miraban cuando salíamos juntos, las miradas curiosas, los gestos de juicio. No importaba que yo me sintiera rejuvenecer a su lado, que me devolviera la vida que creía perdida. A ojos del mundo éramos algo extraño, algo que no encajaba. Y poco a poco empecé a sentir el peso de ese juicio. Una tarde, mientras estábamos en el sofá, Jacob me tomó la mano. Su contacto era cálido, reconfortante, pero en sus ojos había algo que me hizo hundirme por dentro. He estado pensando, dijo, con voz vacilante. Sobre nosotros. Sentí un nudo en la garganta, pero asentí, animándole a seguir. Esto es complicado, Margaret. No me arrepiento de nada, pero no sé cómo hacer que funcione. Yo ya lo sabía. Llevaba tiempo temiendo esa conversación, sabiendo que era inevitable. Habíamos cruzado una línea y ahora ninguno sabía dónde situarse. No tienes que explicarlo, respondí, intentando mantener la calma mientras el corazón me latía desbocado. Sé que es difícil. Jacob me miró, con una tristeza que no esperaba. No quiero hacerte daño, pero no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago.
Sabía que llegaría el momento. Sabía que lo nuestro estaba construido sobre un terreno frágil, pero saberlo no lo hacía menos doloroso. Después de aquella conversación, lo nuestro empezó a desmoronarse. Seguíamos viéndonos, pero la intimidad sencilla que habíamos compartido desapareció, sustituida por una incomodidad que no lográbamos apartar. Podía sentir cómo Jacob se alejaba, poco a poco, aunque intentara que no se notara. Yo no quería admitirlo, pero tenía miedo. Miedo de perderle. Miedo de volver a la vida de antes, la casa silenciosa, los días interminables, la soledad rutinaria. Después de sentir lo que había sentido con él, aquello me resultaba insoportable. Una tarde me quedé sola en el salón, mirando el teléfono, deseando que sonara. Jacob había prometido venir, pero las horas pasaban y no aparecía. El nudo en el pecho crecía. Al fin, el teléfono vibró. Un mensaje: lo siento, no puedo ir esta noche. Necesito tiempo para pensar. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón hundido. Sabía que llegaría, pero verlo escrito lo hizo insoportable. No contesté. No sabía qué decir. Me quedé en la penumbra, con el silencio de la casa cayendo sobre mí como un peso insoportable. Creí que sería solo una aventura, un capricho para sentirme viva otra vez. Pero había sido más que eso. Me había permitido sentir. Me había permitido querer. Y ahora pagaba el precio. Pasó una semana sin noticias. Me forcé a ocupar el tiempo con tareas inútiles, pero el vacío me perseguía. Todo me parecía un final inevitable. Lo nuestro se deslizaba de entre mis manos y yo no podía hacer nada. Hasta que, una tarde al caer el sol, sonó el teléfono. Era Jacob. ¿Puedo ir a verte?, preguntó, con voz queda, casi dudosa. Claro, contesté, aunque ya sabía que venía después. Cuando llegó, había una tensión distinta en el aire. Estaba agotado, con el rostro marcado por noches sin dormir. Nos sentamos en el salón, rodeados de un silencio lleno de palabras no dichas. Margaret, empezó, en un susurro. He estado pensando mucho. Asentí, con el corazón desbocado. Me importas, continuó, mirándome a los ojos. Más de lo que imaginé. Pero no puedo seguir. No puedo fingir que la diferencia de edad no importa, que esto no es complicado. Sentí las lágrimas asomar, pero las contuve. Lo entiendo, respondí, apenas audible. Jacob me miró con pesar. No quiero herirte. Pero creo que lo mejor es terminar ahora, antes de que se complique más. No pude responder. Solo asentí, conteniendo el dolor. Siempre supe que no duraría. Pero saberlo no lo hacía menos real. Jacob extendió la mano y apretó la mía con fuerza. Su contacto era cálido, familiar, y aún así sentí que se deslizaba lejos de mí, como un recordatorio de algo que estaba escapando de nuestras manos. Lo siento, susurró Jacob, con la voz cargada de emoción. Nunca quise que llegara tan lejos, pero no sé cómo hacer que funcione. Le miré, con el corazón rompiéndose en silencio dentro de mí. Tenía razón. Habíamos cruzado una línea que, en su momento, resultó embriagadora, pero ahora la realidad se imponía, la diferencia de edad, el secreto, la incertidumbre del futuro. Era demasiado, y ambos lo sabíamos. No me arrepiento de nada, dije suavemente, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en la garganta. No quiero que lo pienses. Sus ojos se suavizaron, y por un instante creí ver una vacilación, como si reconsiderara su decisión. Pero se desvaneció enseguida. Yo tampoco, respondió en un susurro apenas audible. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es lo que no es. Asentí. No había más que decir. Habíamos compartido algo real, algo hermoso, pero que no estaba destinado a durar. Y aceptar eso era lo más duro de todo. Permanecimos unos segundos en silencio, su mano aún sobre la mía, como si quisiéramos retener la última brizna de lo que habíamos tenido, aún sabiendo que ya se escapaba. Finalmente Jacob se levantó, despacio, con movimientos deliberados, como si necesitara ese tiempo para asimilar lo que ocurría. Miró alrededor de la habitación, como grabándola en su memoria, y luego volvió a mirarme. Cuídate, Margaret, dijo en voz baja. Tú también, Jacob, contesté,
serena por fuera, aunque por dentro sentía el peso de todo lo no dicho. Se detuvo un segundo más, y después se giró hacia la puerta. Le vi marcharse, el corazón encogido de una manera que no esperaba. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Y, con eso, se fue. La casa se volvió insoportablemente silenciosa. El silencio me envolvía como una niebla espesa. Permanecí sentada mucho tiempo, mirando hacia la puerta, intentando dar sentido a todo lo vivido. La emoción, la conexión, la pasión, todo había sido real. Y ahora había terminado. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, y fui al dormitorio. La cama parecía demasiado grande, demasiado vacía sin él. Al tumbarme en la oscuridad me pregunté si me había equivocado. ¿Había dejado que mi corazón se involucrara demasiado? ¿Había sentido más de lo que debía? Pero incluso con la tristeza inundándome, lo supe, no cambiaría nada. Lo que compartí con Jacob había despertado algo en mí, algo que creía muerto desde hacía años. Me recordó que aún era capaz de desear, de apasionarme, de vivir. Y por eso siempre le estaría agradecida. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo se arrastrara. La rutina volvió, los mismos gestos, los mismos espacios vacíos. Pero yo había cambiado. Aunque Jacob ya no estuviera, la chispa que había encendido en mí seguía viva, negándose a apagarse del todo. Pensaba en él a menudo. Me preguntaba qué estaría haciendo, cómo se sentiría. Sabía que lo correcto era terminar, pero eso no hacía desaparecer la añoranza. Permanecía ahí, como un eco suave, como un dolor en silencio. Me refugié en tareas pequeñas, limpiar la casa, ordenar estanterías, pasear por el barrio. Pero los recuerdos de Jacob estaban siempre en algún rincón de mi mente, tentándome con lo que podría haber sido. Una tarde, mientras ordenaba viejos álbumes de fotos, encontré una imagen mía de hace años, joven, vibrante, llena de vida. La observé mucho rato, intentando reconciliar a aquella mujer con la que era ahora. Había dedicado mi vida a cumplir con lo esperado, buena esposa, buena madre, adulta responsable. Y en el camino había perdido una parte de mí. Jacob me recordó esa parte. La que ansiaba aventura, conexión, algo más que la rutina. Y aunque lo nuestro terminó, me sentí agradecida por el tiempo compartido. Él me devolvió algo que ni siquiera sabía que necesitaba, la certeza de que seguía viva. Semanas se convirtieron en meses, y la herida de su ausencia comenzó a cicatrizar. Nunca desapareció del todo, aún había momentos en los que pensaba en él, en los que sentía esa punzada de nostalgia. Pero poco a poco la tristeza dio paso a otra cosa. Aceptación. Ahora lo comprendía. Nuestra relación había sido un paréntesis temporal en la monotonía de mi vida, una conexión breve pero intensa que me devolvió a mí misma. Y aunque no duró, cumplió su propósito. Yo había cambiado. Lo sentía en mi manera de andar, en la forma en que afrontaba mis días. La soledad callada que antes me ahogaba en mi casa ya no era tan sofocante. Había aprendido a reclamar mi propio espacio, a hacer lo mío otra vez. Volví a conectar con viejos amigos, llamando a personas con las que no hablaba desde hacía años. Me apunté a un club de lectura, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca encontraba tiempo. Retomé la pintura, llenando mis tardes de colores y formas que me daban una paz que no había sentido en años. Y a través de todo eso, guardaba el recuerdo de Jacob en un rincón tranquilo de mi corazón. No me obsesionaba con él, pero tampoco lo apartaba. Era ya parte de mi historia, un capítulo que había ayudado a moldear a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una tarde, meses después de que Jacob se marchara, me encontré sentada en el porche trasero con una copa de vino en la mano, observando la puesta de sol. El cielo se pintaba de tonos rosados y dorados, el aire fresco traía consigo la promesa del otoño. Fue entonces cuando lo entendí, estaba en paz. No solo con la vida tranquila y solitaria que había reconstruido, sino también con la certeza de haber vivido, de haberme permitido sentir algo verdadero, aunque no hubiera durado. Jacob había llegado de forma inesperada, y de la misma manera se había marchado. Pero la huella que dejó permanecía. Me recordó que la vida no tiene por qué seguir siempre el mismo camino marcado,
que a veces las experiencias más grandes nacen de los lugares más inesperados. Bebí un sorbo de vino, sonriendo para mí misma mientras pensaba en el futuro. Era incierto, claro. No sabía lo que me esperaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo a lo desconocido. Había recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre. Y eso era suficiente. Cuando el sol terminó de esconderse en el horizonte, me levanté y entré en casa. El hogar ya no parecía frío ni vacío. Era mío, un reflejo de quién era y de quien estaba aprendiendo a ser. Y al cerrar la puerta detrás de mí, sentí una calma llena de esperanza. Fuera lo que fuese lo que viniera después, sabía que podría afrontarlo. Porque ya había superado lo más difícil, aprender a soltar.